Bien, pasamos ahora al problema 15, donde nuevamente nos dan una serie de reacciones y nos piden que escribamos los productos detallando los mecanismos. Sí, vamos a hacer alguna de ellas, no todas. La primera que nos dan es este éster, ¿sí? Fíjense que es un éster que tiene un ciclo en uno de los extremos y una cadena de 2 átomos de carbono, y lo que nos dice que se lo hace reaccionar con terbutóxido de potasio en terbutanol. Recuerden que los ésteres podían tener en posición alfa hidrógenos con características ácidas. Efectivamente, este éster tiene un hidrógeno acá que tiene cierto carácter ácido, por lo tanto, en presencia de una base, lo que va a ocurrir es la formación del enolato correspondiente, y entonces se rompe, digamos, este enlace, se desplaza hacia acá, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, típica formación de enolato que ya vimos muchas veces. Tenemos este enolato que está estabilizado por resonancia, ¿sí? No hay mucho más reactivo dando vuelta más que el mismo éster, por lo tanto, este enolato puede atacar al carbonilo del éster de otra molécula similar. Ataque nucleofílico a este carbono, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Fíjense que el nuevo enlace que se está formando es este. ¿Sí? Acá lo que podía ocurrir es que el doble enlace carbono-oxígeno se restablezca y entonces se pierde este grupo saliente que es el etóxido y se podía formar un beta-cetoéster, ¿sí? Bien, esto lo vimos en la clase, ¿sí? En la explicación teórica como condensación de Claisen. Fíjense que algo que remarcamos cuando explicamos esta reacción es que todos los pasos hasta esta etapa son equilibrios, ¿sí? Y esos equilibrios están más bien desplazados hacia reactivos. Recuerden que para que esta reacción ocurra, para que la reacción de Claisen ocurra, lo que seguía de alguna manera es que este grupo saliente, este etóxido, ¿sí? Vuelva a generar un enolato, que en este caso estaba mucho más favorecido porque en principio sería un enolato que estaba entre los dos carbonilos y la reacción evolucionaba hacia el producto. Y ahí teníamos pasos donde no eran equilibrios y por lo tanto eso desplazaba la reacción hacia la formación del producto. En este caso eso no ocurre, ¿por qué? Porque este éster solo tiene un hidrógeno alfa, por lo tanto acá no hay otro hidrógeno para que la reacción siga evolucionando. El producto no está estabilizado, ya que los equilibrios están favorecidos hacia reactivos, por lo tanto esta reacción no me daría ningún producto, finalmente. Bien. En el caso del ítem 2, fíjense que nos están proponiendo ahora hacer reaccionar dos ésteres diferentes y agregando también terbutóxido de potasio en terbutanol. Lo que tenemos que mirar son las características de esos ésteres en cuestión. Fíjense que uno de ellos tiene una particularidad, ¿sí? A los fines de pensarlo como la reacción con el terbutóxido, ¿sí? Fíjense que este éster sí tiene hidrógenos alfa, o sea, tiene hidrógenos ácidos, capaz de desprotonarse y generar el enolato correspondiente, mientras que este éster no tiene hidrógenos alfa, por lo tanto, no puede generar ningún enolato. ¿Sí? Eso es una ventaja, ¿por qué? Porque entonces no tendríamos la posibilidad de formar productos, mezcla de productos, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es la formación del enolato con esta molécula y esta molécula va a atacar a el otro éster. ¿Podría atacar una molécula similar? Sí, podría. Ahí uno tiene que jugar con la forma en que va haciendo los agregados, de forma tal de forzar un poco la reacción hacia la formación del enolato acá, en esta posición, y que ataque al carbonilo del éster de la otra molécula, que efectivamente es el producto que uno quisiera obtener. Entonces, fíjense, terbutóxido, ¿sí? Extraigo el protón, se desplaza este doble enlace, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, se forma el enolato correspondiente, que como siempre está estabilizado por la resonancia con el carbonilo.
Y este enolato puede atacar al carbonilo del otro éster. Se rompe el enlace doble carbono-oxígeno, ¿sí? Estamos planteando la condensación de Claisen, similar a la que vimos en el ejemplo anterior. Fíjense que hasta acá siempre son todos equilibrios. Se forma el nuevo enlace, ¿sí? Que fíjense que el nuevo enlace es este que está acá. Entonces lo que ocurría es, se restablece el doble enlace carbono-oxígeno y se pierde el metóxido, en este caso como grupo saliente. El metóxido no es un muy buen grupo saliente porque es una base relativamente fuerte, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre, y ahora sí, en pasos que no son un equilibrio, sino que son reacciones completas y por eso se desplaza la reacción hacia la formación del producto, es la reacción del metóxido con un hidrógeno ácido que se encuentra entre los dos carbonilos. Fíjense que acá sí hay más de un hidrógeno en posición alfa y por lo tanto sigo teniendo hidrógenos y ahora aún más ácidos que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno se encuentra entre dos carbonilos. Entonces, abstrae el protón, se forma el enolato correspondiente que está estabilizado por resonancia, ¿sí? Y luego, si agrego medio ácido, lo que ocurre es la protonación de ese enolato y la formación del producto final, que como sabemos es un beta-cetoéster, ¿sí? O sea, tenemos el éster y el carbonilo de la cetona en posición beta a ese éster. Típico mecanismo de una condensación de Claisen. Pero fíjense que para que esto ocurra, sí tiene que haber esta segunda etapa, digamos, este segundo camino, ¿sí? Y eso ocurre únicamente cuando el éster tiene más de un hidrógeno en posición alfa, si no la reacción no evoluciona hacia el producto. En el tercer ítem, fíjense que de nuevo nos presentan la reacción de dos moléculas de éster diferentes con terbutóxido y terbutanol, y fíjense que acá lo que tenemos es acetato de etilo que tiene hidrógenos en posición alfa, o sea, hidrógenos ácidos, y acetato de metilo, que también tiene hidrógenos alfa. Por lo tanto, esto sí es una reacción típica de Claisen cruzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede formar el enolato acá y atacar a sí mismo, se puede formar el enolato acá y atacar al carbonilo del acetato de etilo, o se puede formar el enolato acá y atacar a sí mismo, y se puede formar el enolato acá y atacar al carbonilo del acetato de metilo. Ahí fíjense que yo planteé 4 caminos posibles, les dejo los dos productos que se obtienen, que son 2, no 4, y les propongo que ustedes planteen los mecanismos y van a ver que llegan a estos, o deberían llegar a estos 2 posibles productos. Por lo tanto, si bien no se obtienen 4 diferentes, se obtienen 2 productos diferentes y eso ya no es una ventaja desde el punto de vista de la síntesis o de la reacción que quiera hacer. Bien. Por último, lo que vamos a hacer de este ejercicio es el ítem 6i, el resto se los dejo porque son similares, ¿sí? Y fíjense que acá lo que nos dan es esta molécula, ¿sí? Y la que tiene 2 grupos ésteres, ¿sí? Y que se le hace reaccionar con terbutóxido en terbutanol, ¿sí? Lo primero que uno tiene que mirar en estos casos, cuando empiezan a aparecer moléculas que son un poquito más largas, digamos, cadenas carbonadas más largas de lo normal, es que uno podría pensar, a ver, acá tengo un hidrógeno ácido, acá tengo hidrógenos ácidos, y uno podría pensar, formo el enolato, miremoslo así, fíjense que tengo terbutóxido, por lo tanto me va a formar enolatos termodinámicos, entonces en este caso sí, este hidrógeno y estos hidrógenos tienen el mismo pK, y voy a obtener el enolato en esta posición, ¿por qué? Porque es el enolato más estabilizado, que es el termodinámico, ya que lo estoy haciendo reaccionar con terbutóxido. Y pensar que eso va a atacar a otra molécula. Pero lo que uno a veces tiene que pensar y empezar a mirar un poco es que si la molécula es larga, plantear la posibilidad de que se ataque a sí misma, ¿sí? Si el ataque consigo misma genera una estructura cíclica de 5, 6 o 7 miembros, eso va a ser más probable que el ataque hacia otra molécula diferente. Fíjense, si yo formo el enolato acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si este enolato y la molécula se pliega, que recuerden que son todos simples enlaces, por lo tanto pueden rotar y acomodarse, podría llegar este enolato a atacar a este carbonilo y generar una Claisen, digamos, intramolecular, que la conocemos y la conocimos como condensación de Dickmann. Entonces, fíjense, genero el enolato en esta posición,
enolato estabilizado por resonancia, puede atacar al carbonilo en el otro extremo de la molécula, genera una estructura cíclica, fíjense que el nuevo enlace que se formó es este, y lo que ocurría luego era, restablecía el doble enlace y se perdía el metóxido. Fíjense acá, me olvidé que se va como grupo saliente metóxido, perdonen, ¿sí? Hay que agregar acá. Y nos daría esta estructura. Recuerden, estos son equilibrios. Si yo quiero que la reacción evolucione hacia el producto, tenía que el metóxido que se liberó acá volver a desprotonar a esta molécula en la posición entre los dos carbonilos. Esta molécula no tiene más hidrógenos, ¿sí? Porque generé enolato acá, ¿sí? Y entonces hay un solo hidrógeno alfa y por lo tanto esta reacción nuevamente no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque no está estabilizado el producto, los equilibrios están desplazados hacia reactivos, ¿sí? Pero simplemente se los quería mostrar para que veamos un ejemplo de condensación de Dickmann y para que empiecen a ver cómo pueden ustedes concluir que va a ocurrir algo intramolecular. Cuando empiezan a aparecer moléculas más largas, ¿sí? Uno tiene que empezar a plantear la posibilidad de la reacción consigo mismo. Bien,